Desde la ciudad de Jerusalén, una vez compartiendo Torah con ustedes, los saludamos en esta tarde y queremos continuar en la dirección que estábamos estudiando sobre los profetas. Y hay una pregunta muy interesante y de la cual vamos a partir hoy, que es ¿cuántos profetas hubo en la Torah, en el pueblo de Israel? Y la verdad es que el número no es un número cerrado, y hoy voy a traer un ejemplo, el cual hizo una extracción de diferentes estudios y basados en el libro de los Reyes y en el libro de las Crónicas, Divrei Hayamim y Divrei Melachim, Sefer Melachim, para que veamos más o menos cuántos profetas hubo en la antigüedad. Y solamente estos son los nombrados, digamos, y famosos. Y también para ver cuál es la relación que hay entre los profetas y los libros de los profetas. Porque vamos a ver que hubo profetas en Israel que, a pesar de que eran muy importantes, nunca escribieron un libro, o que en nuestros días no tenemos un libro de profecía al respecto de su profecía, de sus nebuot. ¿Por qué? Ese es un tema que vamos a explicar ahora y vamos a profundizar en él un poco. La razón por la que no todo el profeta que recibió profecía tiene un libro escrito a su nombre es porque su profecía no era relevante para nuestros días. Solamente tenemos hoy libros de profetas que sus profecías tenían relación con lo que nosotros, la generación de la tercera Geulá, la Geulá de la reconstrucción definitiva de Jerusalén, tenía que ver. Y los que no tenían que ver con ese tipo de profecías no entraban en los libros que iban para el Tanaj, como es el caso de Amós y Osea también. No, Amós solamente, si vemos, sus primeras profecías tienen que ver con su periodo, y las últimas solamente una pequeña parte de ellas tienen que ver con el periodo de la reconstrucción de Jerusalén. Y por causa de esos pequeños fragmentos, su libro fue incorporado al Tanaj. Pero de no haber tenido esa profecía escrita en sus libros, no habría llegado. El caso de todos los demás profetas que conocemos, los muy famosos, son porque su profecía tenía relación con nuestros tiempos. Y vamos a ver, por ejemplo, el caso hay en el libro de los Reyes. Segundo libro de los Reyes, si no mal recuerdo, dice capítulo 11, 30. Verso 30 dice, ahí está un profeta que se llama Ahía Ashiloni. Y él profetiza en la época de Jeroboam ben Nebat, el que se opone al hijo de Shlomo, Rehabam ben Shlomo. A él le profetiza Ahía. Y también un profeta que se llama Iddo. Tenemos ahí dos profetas que, de no ser porque aparecen en este contexto de profecías para Jeroboam, no sabríamos que existen. Siguiendo con el libro de los Reyes, bueno, vamos a hacer un poquito un salto al libro de las Crónicas para ver un periodo similar. Dice, el mismo periodo en el que Jeroboam reinaba sobre Israel, Rehabam reinaba sobre Judá. Y a Rehabam tenía dos profetas, uno Shemaya y el segundo también es Iddo. Y es de las pocas veces que vamos a ver que hay un profeta que está profetizando tanto en Judá como en Israel. Por ejemplo, no tenemos registros de que Nadab, rey de Israel, o Baasha, o Elá, o Simri hayan tenido algún profeta que les profetizara. No aparece en ninguno de nuestros libros. No, ni en el libro de los Reyes, ni en Divrei Hayamim, que son las Crónicas. Pero al mismo tiempo en Yehudá estaba el rey Asa, la tercera dinastía después de Rehabam. Y a Asa le profetizan Azaryahu, Oded y Hananía, tres profetas, que también de igual forma no tenemos un libro de ninguno de ellos tres, porque su profecía no era relevante para nuestros días, y los sabios solamente transmitieron las profecías que iban a ser relevantes para nosotros en nuestros días. Después, unos años más tarde, en Israel se levanta el rey Ahab, y con él está Eliyahu Anabí. Eliyahu tiene a su alumno Elisha,
esos son muy famosos, no hace falta reafirmarlos. No, de ellos no tenemos libros, pero ellos son profetas de los más grandes que hay en Israel. Sin embargo, como su función era solamente al periodo en el que estaban viviendo y no para el futuro, salvo Eliyahu Hanabí, que va a regresar antes de la reconstrucción y la revelación del Mashiach, salvo él, que va a venir en persona y no en libro, lo tenemos. Pero los demás, sus alumnos, por ejemplo, Obadiahu, también servía a Ahab, no nada más era un profeta, sino que era un profeta a escondidas que servía a él. Y de Obadiahu sabemos que él escondía 50 profetas en una cueva y 50 profetas en otra cueva. Así que por lo menos ahí llevamos 110 profetas. Obviamente hubo muchos que murieron en esa época. Y después vamos a ver en el mismo libro de los Reyes, en la época de Jeroam, la cuarta generación después de Omri, la tercera generación, Eliyahu va a seguir profetizando. Hay un profeta que se llama Gesai y es alumno de Elisha Naví. No sabríamos de él si no fuera por este verso único que está en el capítulo 4, verso 12 al 31. Y de Yoná, en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 9, del 1 al 6, se nos explica que hay Yoná, alumno de Elisha. Obviamente, Yoná sabemos que era alumno de Eliyahu, pero al morir Eliyahu, al desaparecer Eliyahu, porque Eliyahu no muere, Yoná se apega a Elisha, que es un profeta igual de la misma jerarquía que su maestro. Digamos que pasa a ser el alumno el maestro de los alumnos, porque él era también de los alumnos de Eliyahu Hanabí. Al mismo tiempo tenemos en Israel con el rey Josafat, Amijá ben Imla, aparece en el capítulo 22, 8, y también en el de las crónicas aparece en el 18:7, el mismo profeta. Otro profeta que no aparece en el libro de los reyes, pero va a aparecer en el de las crónicas, es Jehú ben Hananías. Hananías escuchamos de él antes, no sabemos si es el mismo Hananías, es posiblemente que sí. Crónicas 19:2 y 20:34. Después hay otro profeta que se llama Yahaziel. Aparece en el capítulo 20 de las crónicas 14. Segundo libro de las crónicas. Eliezer ben Dodabahu. En el capítulo 20 aparece él, verso 37. Entonces, ahí vemos bastantes profetas que solamente estamos viéndolos en sus funciones día a día, pero no para la posteridad. Después a Joram, a Joram de la dinastía de David Amelech y de Shlomo, le profetiza también Eliyahu. Eliyahu es la única vez que lo vamos a ver profetizando de este lado del reino, en el sur y no en el norte, porque casi todas las profecías de Eliyahu fueron en el norte, con Ahab y su dinastía. Ahaz su hijo, Jeroam su nieto, y ya no va a aparecer después. Después viene por el lado de Israel Joás y Joahaz y Joash. Elisha le profetiza. Y en el lado de del reino de Yehuda va a aparecer Zaharía ben Yehodaya en el segundo libro de los Reyes 12:20. Ahí vemos Zaharía, también es un sacerdote, el hijo del sumo sacerdote anterior. Y vamos a ver la importancia de este profeta, porque él, Ben Yehodaya, toma al único sobreviviente de la dinastía de David y lo cuida durante muchos años, y después lo pone nuevamente como rey. Si de no haber sido por este profeta, este sacerdote y este profeta, por supuesto, esta dinastía se habría perdido. Pero él tiene a bien cuidar a este único descendiente de David y restaurarlo después en el reino. Se vale de los levitas y de los sacerdotes, de los Kohanim, para restaurar el reinado de David. Después llegamos a Yarovam II en la dinastía del reino del norte, en Israel. Y ahí vamos a ver que Amós y Oshea profetizan al mismo tiempo. Van a ver, son unos cuantos años acá, 40 años, en los que no hay un profeta nuevo. Jeroboam, Seharía,
Shulam, Manahem, Pekahiah y hasta Pekah. No va a aparecer un nuevo profeta. Con Pekah, en el segundo libro de las Crónicas 28:9, aparece un profeta que se llama Oded. Pero Oded también estaba en la época de Asa, del reinado de Yehudá. Asa reina más o menos por ahí del año 2983 en el calendario judío hasta el año 3024. Así que va a reinar 21 años. Pero otra vez, pongan atención en el año que reina. 2983 al 3024. Y Oded profetiza para él. Más adelante se nos hace saber que hay un profeta que se llama, en la época de Atalía, que era la esposa de Joram, hijo de Josafat, de la dinastía de Yehudá. En su época, que es en el 3056 al 3061, que son 30 años después, hay un profeta que se llama Azariahu ben Oded. Ahí han pasado 30 años más o menos. Y de ahí hasta Pekah van a haber 100 años. Pekah va a reinar en el año 3166 del calendario judío. 100 años después que Atalía había reinado en el reino de Yehudá, Pekah reina en el reino de Israel en el norte. Y aparece otro Oded. Por lo regular los nombres, como vimos por ejemplo Oded, hay un Oded acá. Y hay un Azariahu también, con Asa. Entonces es posible que Azariahu haya sido el padre, Oded haya sido el hijo. Oded tuvo otro hijo que le llama Azariahu ben Oded, que es el que aparece en el capítulo 23:1 de Crónicas, Divrei Yamim. Y entonces estaríamos viendo otro Oded de la misma dinastía, profetizando para Pekah, 100 años después, en el segundo capítulo de las Crónicas 28:9. Voy a repetir los versos para que los vean si los quieren corroborar. El primero Oded está en la época del rey Asa, en el reino de Yehudá. Eso se ve en el capítulo 15 del libro de las Crónicas, Divrei Yamim, 15:8. Después, el siguiente que vamos a ver es el hijo, que es Azariahu ben Oded, en el capítulo 23:1 del segundo libro de las Crónicas. Y en el mismo libro, Oded profetiza para Pekah en el segundo libro de las Crónicas 28:9. Así que o tenemos una dinastía de diferentes, que es lo más probable, de diferentes profetas con los mismos nombres, o que haya pasado algo un poco más insólito, que haya sido el mismo hombre y que haya vivido casi 200 años, que no es tampoco de extrañarse. Pero no se dan más detalles sobre este reinado. En el mismo momento que tenemos a Amós, Osea y a este Oded con Pekah, en el reino, esto es en el reino del norte, en el reino de Israel, y en el reino de Yehudá tenemos a Amós, a Osea, a Yeshayahu, a Mijá, Mijá que es Miqueas en español, y Yeshayahu que es Isaías. Amós y Osea son lo mismo. Entonces vemos aquí también tenemos al mismo tiempo 5 profetas profetizando. De los 5, solamente 4 de esos libros permanecen hasta nuestros días, porque son libros que tienen que ver con la redención de la futura. También tenemos a Zefanía después, que va a profetizar para el rey Amón y el rey Yoshayahu. Y al mismo tiempo que está Zefanía tenemos una profetisa, Hulda. Hulda aparece en el segundo libro de los Reyes 22:14. Y después vamos a tener al mismo tiempo a Yirmiyahu y a Yehezkel. Yirmiyahu lo va a decir en el primer capítulo en qué épocas él está profetizando. Y también en el 25:1 vuelve a reafirmar que está profetizando en a qué reyes se profetiza. Y Yehezkel, en el capítulo 1, en el verso 2, nos dice que él profetiza para el rey Joachim. Y no hace más referencia de que él profetiza para otro rey. Como ya habíamos dicho, tengo acá 2 profetas más que están dentro de la lista que ya dimos, pero que vamos a retomar un poco para explicar de ellos. Yoná, Anabí.
dice Yoná Naví, o Jonás en español, que era hijo de el Naví Amitai, del profeta Amitai. ¿Dónde lo vemos eso? En el segundo libro de los Reyes, 14:25. Acá vemos que también hay una dinastía de, como lo vimos también con Oded y con Azarellahu, una dinastía de profetas que tienen hijos que son profetas, que tienen nietos que son profetas. Y también con un profeta muy famoso que es Yeshayahu, Isaías. En el segundo libro de las Crónicas, 32-32, vamos a ver que Yeshayahu es hijo de un profeta que se llama Amoz. Esperamos con haber podido profundizar un poco más y aclarar un poco más sobre por qué hay profetas que tenemos en nuestros días sus libros y profetas de los que no tenemos libros. De nuevo, la conclusión es esta, que los profetas que tenían una profecía que iba a ser cumplida en nuestros días, que en realidad son pocas las profecías que en nuestros días no se han cumplido, son muy pocas en realidad, pero por esas pocas profecías, 2 o 3 que hay en un libro, es que están estos libros hasta el día de hoy. De no haber sido por esas 2 o 3 profecías, no habrían sido incluidos dentro del Tanaj, los rabinos no habrían puesto estos libros dentro del compendio de libros. Como explicamos antes, ellos están a punto de dejar el libro de Yehezkel fuera del compendio porque era un libro que era un poco problemático. Sin embargo, si vemos más o menos desde el capítulo 38 hasta el final del capítulo, si no mal recuerdo, 44 de Yehezkel, son 6 libros, son 6 capítulos muy importantes. Nos habla sobre la reconstrucción de Jerusalén, sobre la redención, nos habla sobre el tercer templo, cómo va a ser las medidas y todos los detalles, cómo va a ser Jerusalén en esa época. Entonces esos 6 capítulos importantes le dan la entrada al libro de Yehezkel hasta nuestros días. Esperamos profundizar en más temas, vamos a estudiar las vidas de los profetas más a profundidad, uno por uno, y esperamos nos sigan acompañando en estas secciones de estudio. Que la Torah nos acompañe, que la luz nos ilumine en nuestros días, que nos fortalezca en emuná y en conocimientos, que nos apeguemos más al Creador. Desde la ciudad de Jerusalén les enviamos un fuerte saludo, esperando estar de nuevo pronto con ustedes. Shalom.